momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Mas tu palabra permanecerá. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. Nosotros estuvimos fuera el fin de semana anterior, salimos con la Bridget porque estuvimos de aniversario. Cumplimos 7 años de casados, así que y hoy en día eso es un mérito y vale la pena celebrarlo. Así que salimos, estuvimos disfrutando un momento, pero siempre es bueno estar de vuelta acá en la casa, compartiendo con la familia, ¿cierto? Quisiera hacerles una pregunta. ¿A cuántos les gustan las series? ¿Les gustan las series? ¿No? Es interesante porque en el último tiempo, con plataformas como Netflix, por ejemplo, ha habido un cambio en cómo nosotros nos vinculamos, ¿cierto? Ya no se ven tantas películas y el boom de las series que están más alcanzables, todo el mundo se acerca a ellas. De hecho, mucha gente, cuando se lanza una serie, por ejemplo, que pasó con La Casa de Papel, la parte 3, hace muy poco, rompió ciertos récords de audiencia porque casi toda la gente la vio de corrido, de corrido. Entonces, es muy interesante esa figura. Nosotros, como lo habrán notado, hemos dejado de hacer enseñanzas tipo película, o sea, que tienen una trama, un conflicto y un final, y después viene otro predicador y comparte otra película, una trama, un conflicto y un final, y hemos comenzado a abordar ciertas series con esta figura de series. Esta ya es la tercera que llevamos. Nos ha permitido abordar ciertas temáticas o ciertos libros por una serie de semanas. Y como saben, hemos estado hablando sobre el libro de Nehemías. La invitación es cierto que cada uno de nosotros en nuestro hogar esté orando, esté revisando este libro. Hay mucho que aprender, no todo se alcanza a abordar aquí en 45 minutos en lo que estamos compartiendo. Así que la invitación siempre es que lo que se siembra, usted vaya a la casa y lo riegue. Imagínese comiera una pura vez a la semana. Probablemente moriría de hambre si se mantuviera así toda su vida. Pasa exactamente lo mismo con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ingerirla de forma diaria. Así es que si viene por primera vez o si es que no ha estado en alguna de las semanas, permítame hacerle un pequeño resumen. El pastor Renato terminaba hace unas semanas atrás la serie de la fe y lo linkeaba, ¿cierto?, hablando sobre Nehemías y nos invitaba a cada uno de nosotros diciéndonos que cada uno de nosotros éramos un ladrillo dentro de esta reconstrucción. Después de eso, Felipe Vidal, en el mismo espíritu, tomaba y arrancaba la serie hablando sobre el capítulo 1 y 2 y sobre cómo esta noticia había afectado el corazón de Nehemías y qué era lo que él había hecho, cómo había tenido un plan y cómo frente a todo había siempre orado. Y Felipe nos invitaba, no sé cuántos recuerdan, fue el segundo domingo que estuvimos acá y terminamos con un tiempo orando los unos por los otros y buscando la dirección de Dios. Y el fin de semana pasado, Felipe Aguilar compartía el capítulo 3, así que nos hablaba del síndrome del emperador, es decir, que cuando hay ciertas personas que esperan que otros hagan lo que a ellos les corresponde hacer, cómo todos tenemos un trabajo frente a nuestra casa, y abordaba parte del capítulo 4, ¿cierto?, sobre las burlas. La verdad es que todos tenemos algo que reconstruir en nuestras vidas, todos tenemos algo que reconstruir, y Nehemías nos enseña cómo seguir perseverando cuando quisiéramos renunciar. De hecho, la determinación es la gran idea detrás de este libro. Cómo alguien resuelto, cómo alguien determinado va y hace una obra que parecía imposible. Capítulo 3 describe cómo era parte de la reconstrucción y es muy interesante porque ¿se ha preguntado usted qué hace un copero con un fabricante de perfumes, unos artesanos y un padre con sus hijas reconstruyendo una muralla? Probablemente si hay un ingeniero en construcción, no sería el equipo que elegiría, ¿cierto?, para construir su casa o los muros que tienen que proteger una ciudad. Y la buena noticia de este libro es que cualquier persona puede servir a Dios para su gloria. Cualquier persona. No importa cuál sea tu nivel de estudios, no importa cuánto tiempo lleves en el Evangelio, no importa si es que estás estudiando o estás trabajando, no importa si eres soltero, si estás casado, si estás separado, si enviudaste, no importa en qué etapa
tú te encuentras, Dios te puede usar. Y esa es la buena noticia. Eso es lo que distingue a Nehemías. Un hombre quizás común y corriente, pero con un corazón quebrantado que buscaba proteger a su pueblo y también buscaba que Dios fuera, ante todo, glorificado, el nombre de Dios. Podemos dividir este libro quizás en dos grandes secciones: la reconstrucción de los muros, que va del capítulo 1 al 6, y después el avivamiento del pueblo, que va a comenzar la siguiente semana desde el capítulo 7 en adelante. Y dentro de la sección que vamos a revisar el día de hoy, que es el final de la reconstrucción, hay una palabra, es oposición. Oposición. Vamos a revisar del capítulo 4 al 6 y me llamaba mucho la atención, sin que ellos supieran, ¿cierto? La Mariane compartía la historia de cuando Eliseo pide que se le abra los ojos al comienzo de la reunión, oposición. Y después la Katy contaba el testimonio. Es interesante cómo somos atacados. Y a lo largo de estos capítulos hay 8 tipos de oposición que vamos a estar revisando. La subagrupé como en 3 grupos para que fuera más fácil para nosotros digerirlo, pero ¿qué ocurre cuando enfrentamos oposición? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta? Nehemías nos enseña mucho sobre eso. Así que oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este lugar donde estamos hoy. Gracias porque tú nos encuentras, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque tú quieres oír nuestras alabanzas. Gracias porque tú quieres oír nuestras oraciones. Pero, Señor, nosotros también queremos escuchar tu voz. Queremos oír lo que tú tienes para decir. Como siempre oro y te pido que no salgamos igual, Padre. No salgamos como entramos, que no seamos las mismas personas que éramos esta semana, porque vez tras vez, Señor, a lo largo de tu escritura encontramos gente que cuando se encontró contigo no se fueron igual. Eso es lo que te pedimos, que podamos ser transformados una vez más a la imagen de tu Hijo Jesús. Usa el filo de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo para seguir haciendo tu obra en nosotros esta mañana. Gracias porque el Dios de Eliseo, que tenía a su ejército protegiéndolo, el Dios de Nehemías, el Dios de Katy y Oliver está esta mañana con nosotros, Señor. Es ese Dios al que queremos escuchar, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Déjeme darle un poco de contexto. Esto es súper relevante para lo que vamos a compartir. Sé que se ve como mucha información, pero lo van a entender. El libro de Nehemías en la Biblia para los judíos no es una sección separada, a diferencia de para nosotros. Esdras y Nehemías cuentan una misma historia, como un remanente, o sea, un grupo de personas que quedaban de judíos, vuelven del exilio a Jerusalén, reconstruyen el templo y reconstruyen el muro. Esa figura nos muestra que durante muchos años hubieron muchas guerras, los judíos fueron vencidos, fueron deportados. ¿Por qué es relevante esto? Porque fíjese que hay una parte, en el 535 dice que los judíos empiezan a reconstruir el templo, pero la obra se detuvo. Se detuvo y después la obra comenzó nuevamente. Muy interesante porque en el capítulo 4 de Esdras nos relata una serie de procesos, una serie de oposiciones que enfrentó el pueblo de Dios, que son muy similares a las que enfrenta Nehemías en el capítulo 4 al 6. ¿Por qué digo eso? Porque las mismas estrategias que se usaron en el libro de Esdras, las mismas estrategias que se usan en el libro de Nehemías, son las estrategias que el enemigo sigue usando hasta el día de hoy. Por eso Pablo dice, nosotros no ignoramos las artimañas del enemigo.
Una máxima o principio o proposición de conducta, si es que lo quiere llamar, que nos enseña este libro es lo siguiente. Cada vez que el pueblo de Dios empiece a hacer la obra de Dios, encontrará oposición. Cada vez que usted quiere dejar de ver Netflix y se quiere sentar a leer la Biblia para buscar a Dios, va a encontrar oposición. Cuando usted quiera venir el domingo a congregarse, pucha, lo van a invitar que salga, pucha, una comida rica el sábado y comí de más, me cayó mal a la guatita, algo hice y después quedo con lumbago en la casa. Oposición, porque cada vez que nosotros nos levantemos para buscar a Dios, vamos a encontrar oposición. Un obrero de fe y de propósito débil quizás renunciaría. Eso es lo que está comunicando este libro. Pero una persona resuelta y confiada en la persona y la obra de Jesucristo no va a claudicar. Va a vencer la oposición y terminará el trabajo. Nehemías era esa clase de persona. Nehemías era esa clase de persona. Recordaba mientras preparaba esto una enseñanza que compartía Ricardo Salazar hace casi 2 años atrás en un retiro que estuvimos cuando estábamos solo los hombres, y hablaba de Caleb y hablaba de su ejemplo de tenacidad, de cómo era como un perro que agarraba algo y no lo soltaba hasta que estaba. Y yo recuerdo en ese momento que habían 2 problemas que yo tenía puntualmente en esa etapa de mi vida. No había podido cerrar mi carrera y estaba pasado en muchos kilos, muchos kilos. Cuando digo muchos, era sobre 70 de lo que estoy ahora, 70 kilos, muchos kilos. Una persona, o sea, como el Benjamín con ropa mojado, muchos kilos. Y me quedó tan grabado eso, porque hay veces que somos tan resueltos para algunas cosas, tan determinados, pero muchas veces cuando se trata de la obra de Dios, viene una oposición y ahí lo dejamos. Enfrentamos una prueba y renunciamos o claudicamos. ¿Qué clase de persona es usted? Si es que usted hubiera estado en el lugar de Nehemías, ¿qué hubiera hecho? A todos nos gusta la idea y proclamamos el versículo que en Cristo somos más que vencedores, hasta que llega el momento de la batalla. Pero no hay victoria si no hay una lucha. Y no existe una vida cristiana sin oposición. Jesús lo formuló de esta manera. Dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo será todo fácil. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Recuerden que cada vez que el pueblo de Dios empieza a hacer la obra de Dios, encontrará oposición. Por eso Pablo nos dice en Efesios 6, un pasaje tan predicado, tan poco ejercido. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Miren, los días malos tienen un principio y tienen un final. Pablo nos dice que tengamos toda la armadura puesta para soportar el día malo. Y llega el día malo y uno dice, ¿pero por qué me pasó esto? Y en la Biblia dice que habrán días malos. Al final, cuando Jesús cierra el Sermón del Monte y compara a un hombre prudente con uno insensato, está diciendo, las tormentas van a venir, los ríos van a venir. Una vez más, lo digo, cada vez que el pueblo de Dios empiece a hacer una obra, que empiece a hacer la obra de Dios, encontrará oposición. Así que estos capítulos de Nehemías nos enseñan a cómo enfrentar esa oposición y los ataques del enemigo. Voy a ir revisando ciertas porciones por tiempo. No voy a leer desde el 4.1, ¿cierto?, hasta el final del 6, pero los invito a que en su casa puedan sentarse y releer este pasaje. Así que vamos a ver el primer grupo, que eran las oposiciones externas, el ridículo. Nehemías, del 1 al 3, dice,
Cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo las murallas, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que les van a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. La primera arma, el primer recurso que usaron fue ridiculizarlo. Se burlaron del pueblo como esos miserables judíos. Se burlaron del plan. ¿Piensan acaso que van a terminar en un solo día? Y se burlaron de los materiales que Dios les había provisto, refiriéndose como a esas piedras quemadas. La palabra que usan como miserable en el contexto original, en el hebreo, significa marchito. Y lo que están diciendo ellos es compararlo con una flor que ha sido cortada. Y están diciendo, eso es su nación. Van a morir. Porque los judíos están intentando nuevamente juntarse y volver a hacer como si fueran un pueblo. Están marchitos. ¿Cómo le respondió Nehemías? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿No? Oró a Dios. Su preocupación era la gloria de Dios y el testimonio de la nación. Dice, por eso oramos. Por eso, porque fuimos atacados, oramos. Dice, escucha a Dios nuestro como se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en el cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Fíjese que en algo el pueblo seguía trabajando mientras oraba, porque la oración no sustituye el trabajo. Satanás le hubiera encantado ver que Nehemías dejaba la muralla tirada y que se enredara en la disputa con Sanbalat, y que hubiera recorrido, oye, es mentira lo que él les está diciendo, no crean lo que posteó como en su Instagram, y ahí pegado revisando las historias en Facebook para ver qué era lo que ponía, y aquí Sanbalat, aquí con el ejército, aquí con Tobías, molestando a los judíos. La oración no sustituye el trabajo. Y le pregunto, ¿cómo responde usted frente a la oposición? ¿Cuál es su respuesta? Segundo ataque que enfrentaron fueron las fuerzas. Dice, pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos. Interesante que cada vez que vuelvo a contar una historia es como que se junta más gente alrededor. Se enteraron que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que estaban cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Mire, el diablo nunca carece de mano de obra. Jamás. Nunca le falta. En el capítulo 2, hay dos personas que están interactuando con Nehemías. En el 2:19 se empieza a multiplicar y en el 4:7 ya son unos ejércitos, empieza a nombrar más pueblos, más enemigos. Por eso Pablo les dijo a los romanos que si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Por eso el pasaje que leía la Mariana el día de hoy, en la mañana al iniciar la reunión, contaba, Señor, cuando Eliseo oraba por su siervo, abre sus ojos para que veas que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Cómo enfrentó Nehemías este nuevo ataque? Oró y estableció vigilantes. En el Nuevo Testamento, ese principio se formuló de otra forma. Dice, velad y orad. Velad y orad. Fíjese que Nehemías no dependía solo de la oración, también puso un guardia. Al principio se repite, ore y trabaje. Le pregunto una vez más, ¿cómo responde frente a la oposición? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a los ataques? Es interesante porque después de esto aparece otro tipo de oposición, una oposición interna, el desaliento, la batalla para ahora de estar fuera de la ciudad, de estar fuera de los muros,
entra dentro de los muros. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir la muralla. Evidentemente estaban desanimados los trabajadores con todos los escombros en la ciudad y el peligro acechando que había afuera. ¿Por qué se quejó la tribu de Judá? Eso es muy interesante. No alcanzo a abordarlo todo, pero como verán los que han estado leyendo, la tribu de Judá estaba familiarizada o tenía un vínculo con Sanbalat. Lo vemos al final del capítulo 6 y también en la desobediencia en el capítulo 13. Cuando dijeron no vamos a reconstruir, en realidad se estaban poniendo de acuerdo con el enemigo. Cuando ellos se burlaron y dijeron que no podrían, ellos lo creyeron. El desaliento y la queja se esparcen rápidamente y estorban la obra de Cristo. Cuidado con las conversaciones que tenemos. Por eso Pablo les dijo, no saben que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Lo repito, el desaliento y la queja se esparcen rápidamente y estorban la obra de Dios. Cuidado a quien escuchamos. Sin embargo, no leemos que Nehemías le haya prestado mucha atención. Siguió vigilando y orando. Otro tipo de oposición interna que ellos enfrentaron fue el temor. Del capítulo del 11 al 23 relata cómo los judíos, dice, y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Fíjese que cada vez el objetivo era que la obra parara. Que la obra parara. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Así que la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y hogares. El temor y la fe no pueden caminar juntos. Pablo presentó esta idea diciendo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, diciéndole a Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el versículo 11 tenemos un rumor que el enemigo empezó, que sus ejércitos invadirían Jerusalén. Los judíos que vivían afuera lo escucharon, llevaron la noticia y al final Nehemías estableció la guardia en las murallas. Sin embargo, el trabajo se detuvo por un tiempo. Se logró el objetivo del enemigo, exactamente lo que él quería, distraerlos de la reconstrucción. Pero Nehemías se dio cuenta de que no era lo mejor. Dijo, bueno, vamos a estar con una mano con una espada y una mano con una pala. Pero no permitió que la obra se suspendiera. Incluso hacia el final del pasaje, él dijo, como estamos todos esparcidos en la muralla, le entregó, ¿cierto? Unos, no sé, no recuerdo exacto cómo se llaman, creo que eran unas especies de trompetas para que cuando alguien la tocara, todo el mundo llegaba ahí a apoyar. Es muy similar a la figura cuando llega un WhatsApp en el grupo de Vida Abundante y alguien dice, oremos por la Katy porque tuvo un accidente. Llega, es un tipo de trompeta diferente, eso sí, suena más o menos así. Pero llega el WhatsApp y como iglesia, todos, ¿qué hacemos? Oramos por esa situación. Quizás el peor de las oposiciones internas que tuvo que enfrentar Nehemías fue el egoísmo. Un capítulo triste, es un capítulo donde no aparece nada de reconstrucción. Nada. Los judíos egoístamente estaban oprimiéndose unos a otros. Ponían grandes cargas económicas
Los judíos estaban pasando por una hambruna. Como contaba, esto estaba transcurriendo con diferentes libros, así que para los que toman notas sobre la hambruna la pueden encontrar en Ageo, capítulo 1, del 7 al 11. Por tiempo no la vamos a revisar ahora, pero constantemente había escasez y los judíos, ¿qué hacen? A todos los judíos, a los que estaban ahí, les ponen más carga, más carga, más carga. Dice el pasaje, cuando oí sus palabras de protesta me enojé muchísimo y después de reflexionar reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago del interés. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y allí les recriminé. ¿Hasta dónde nos ha sido posible? Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. ¿Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado? Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora quitémosles esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan los campos, viñedos, olivares y casas y también el 1% de la plata, del trigo y del vino y del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondieron ellos. Haremos todo lo que nos has pedido. Se devolvieron sin exigirles nada y el pueblo cumplió lo prometido. ¿Cómo actuó Nehemías frente a esta crisis? ¿Se enojó? ¿Vio esto no como un problema económico? Lo vio como un problema espiritual. Sin duda, él oró nuevamente, pidiéndole a Dios sabiduría. El libro de Santiago nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Les recordó la bondad de Dios frente a la nación. Dios ya no nos había liberado. Nos fuimos y rescatamos y ustedes vuelven a esclavizarse de vuelta. Apeló a una ley del Antiguo Testamento, de vuelta para los que toman nota, Éxodo 22, 25, para que le devolvieran lo que tenía que ser devuelto. También es importante que Nehemías apeló a su ejemplo de líder. Esto es un llamado de atención para todos aquellos que sirven en una posición de liderazgo. Si nuestro ejemplo y nuestra forma de vivir no está apuntando a Cristo, mejor no sirvamos. Si nuestro ejemplo y nuestra forma de vivir no apunta a la figura de Cristo. Y el pueblo prometió obedecer la palabra y lo hicieron. Después de este proceso, volvieron a la reconstrucción, una vez más. Ataques de afuera, ataques dentro. Y ahora cambia la figura, cambia la estrategia y empiezan los ataques al liderazgo. El pueblo volvió a la obra y dice que Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que había cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron estos mensajes y otras tantas les respondí lo mismo. Mire, la primera regla, nunca vaya a un lugar que se llama o no. Para ver si estaban despiertos. Es llamativa porque quizás muchos no saben siempre cuáles son las luchas que enfrenta el liderazgo. Hemos orado en el pasado, por ejemplo, por la familia del pastor Renato, porque su familia ha enfrentado algunas enfermedades. No voy a entrar en detalle en eso en este momento. Acérquese después, llámelo, pregúntele. ¿Saben que en el último mes han intentado entrar a robar, por ejemplo, al pastor Hernán?
Muchas veces nosotros desconocemos la oposición que nuestros líderes enfrentan. ¿Ustedes creen que lo que le pasó a Oliver y a Katy era al azar? ¿Que no era el enemigo intentando distraerlos? Qué bueno, me alegra que la Katy haya venido hoy día y que pueda decir aquí, gloria a Dios, porque Él me salvó en un mes 2 veces de la muerte. Enfrentamos oposición. Enfrentamos oposición. Cuatro invitaciones tuvieron y Nehemías las rehusó todas. Yo hago una obra y no puedo ir. Sigan la obra cuando Satanás le invita a dejarla y Dios lo bendecirá. Sigan la obra. Me encanta porque Nehemías dice, estoy haciendo una gran obra. Estoy haciendo una gran obra. Hoy en día que luchamos con tantas distracciones, en el bolsillo incluso, ¿cuántas veces suena al día tu celular? Podemos vivir distraídos sin hacer la obra de Dios. También enfrentó calumnias. La quinta vez, Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta y que a la letra decía, corre el rumor entre la gente y Gesén lo asegura de que tú y los judíos están reconstruyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey. Y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a los oídos del rey. 5 al 9. Yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. En realidad lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Así que esta quinta vez ya fue una carta abierta. ¿Por qué una carta abierta? Porque de esa manera se podía leer la carta y esparcir el rumor para que la gente empezara a hablar de que los judíos se iban a rebelar. Quizás esto no significa mucho, pero a la luz del libro de Esdras, esto fue el problema por el que paró la reconstrucción. Cuando empezaron el templo, ¿qué hicieron los enemigos? Los vecinos se juntaron y le escribieron al rey y le dijeron, ellos se van a rebelar. Vaya a revisar las crónicas de los reyes anteriores, fíjese cómo son los judíos. Cada vez se enfrentaron, cada vez intentaron sublevarse, va a pasar lo mismo. Hasta que finalmente el rey prohibió que se llevara a cabo la construcción. Estas amenazas no eran absurdas, todo esto tenía un fundamento. Por eso, cada vez que se ridiculizaban, cada vez que enfrentaban temor, cada vez que enfrentaban desánimo, lo que el enemigo estaba haciendo era recordarles el pasado y cómo ya habían frenado la obra. 15 años estuvo detenida la reconstrucción del templo y el templo les tardó 5 años más en reconstruirse. Eso es lo que querían hacer los enemigos. Se dice, es una de las principales armas del diablo. Dicen o he oído son las frases que por lo general anteceden a un chisme o a un rumor, una mentira. ¿Quiénes dicen? Nehemías detectó la trampa y de inmediato puso al descubierto todas las mentiras. Su vida y su carácter refutaban esa carta. Él, aunque había salido como copero, había sido nombrado gobernador de esa región y fue gobernador por 12 años, sirviendo también al rey al cual él servía como copero y ponía su vida en riesgo tomando de la copa antes que el rey tomara. Al principio, del 1 al 4, el enemigo es su amigo. Juntémonos para ver qué está pasando. En el 5 hay un rumor y ven antes de que esto llegue a oídos del rey. Mire, los siervos de Dios, el pueblo de Dios no puede impedir que la gente hable de ellos.
pero sí puede cuidar la clase de carácter y el testimonio que tiene. Usted no puede evitar que la gente hable de usted, pero sí que su carácter y su testimonio hable más fuerte que eso. Si Nehemías hubiera detenido la obra, si se hubiera detenido para defender su reputación, las murallas nunca se hubieran construido. ¿Qué hubiera pasado hoy en día? Es que aquí hay una oportunidad. Hay una oportunidad para convencer a un crítico. Y dejan la obra de lado para convencer, para enfrentar las críticas. Ya que Nehemías no había respondido a las amenazas, no había respondido al engaño, no había respondido a las calumnias, comenzaron las amenazas. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delalías y nieto de Mehitabel. No le vamos a poner Mehitabel a nuestro hijo Bridget. Que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puertas cerradas en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pero yo respondí, yo no soy de los que huyen. Un hombre como yo no corre a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Versículo 12. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar, siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y de Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Semaías se encerró en su casa, parecer temeroso del enemigo, pero en realidad trabajaba para él. ¿Por qué no estaba ayudando a los judíos a construir la muralla? Miren, vale la pena ser muy cauteloso con los llamados cristianos que siempre aconsejan, pero nunca hacen ningún trabajo para Cristo. Eso es el principio que está ahí. Cuidado con los cristianos que siempre aconsejan y nunca sirven en la obra de Cristo. Pablo advirtió al respecto sobre los falsos hermanos. Semaías le mintió a Nehemías y lo trató de asustar. ¿Saben? Nehemías hubiera pecado si hubiera ido donde él le decía. Él, con su título de gobernador, tenía el derecho de entrar al templo. Podía hacerlo. En su calidad de constructor, podía hacerlo. Pero el templo ya estaba terminado, estaba santificado y solamente los sacerdotes podían entrar. Si él entraba para cuidar su vida ahí, pecaba contra Dios. Eso es lo que buscaban. Tener algo en que acusarle. Y una vez más, oró. Así que, resumamos, hemos hablado de 8 tipos de oposición. Yo sé que es harta información, por eso les decía nuevamente, tomen un tiempo para volver a escuchar las prédicas que están cargadas, la prédica ya de Felipe Vidal, pronto va a estar la prédica de Felipe Aguilar cargada, para volver a leer este libro en la casa, para sentarse, volver a escuchar la prédica. Saquen un cuaderno, anoten, porque Dios está hablando en este tiempo. Después pasa una situación, uno tiene que tomar una decisión y dice, pucha, ojalá Dios me hablara. Y Dios ha estado hablando. ¿Cómo enfrentamos la oposición externa? ¿Cómo enfrentamos el ridículo? ¿Cómo enfrentamos cuando nos atacan con fuerza? ¿Cómo trabajamos la oposición incluso dentro de la iglesia? ¿Qué hacemos cuando hay temor? ¿Qué hacemos cuando hay desaliento? ¿Qué hacemos cuando hay egoísmo acá entre nosotros? ¿Cómo el liderazgo enfrenta el engaño, la calumnia, las amenazas? Entonces la receta de Nehemías para enfrentar la oposición y la crítica es oración y trabajo. Oración y trabajo. Habían 2 hombres pescando en medio del lago cuando comienza una tormenta y el más joven le pregunta al pescador más mayor, ¿qué hacemos?
¿oramos o remamos? El mayor le dijo, hagamos las dos. Oración y trabajo. El libro de Nehemías registra 12 oraciones en total. Algunas de ellas súper complejas y largas, con registro de ayunos, entre medio, mucha búsqueda. Pero también hay otras sencillas, como ahora Señor fortalece mis manos. Es interesante porque Él, la figura que vemos constantemente, no es que se va a acercar a Dios y es como que está intentando pillar su devocional. No sé a cuánto les ha pasado. Yo normalmente, por ejemplo, si no he hablado con Rodolfo la semana, le escribo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Entonces, conversamos un poco antes de que le pida lo que necesito, ¿cierto? Pero cuando ya ha pasado el día y le vuelvo a mandar un WhatsApp, ya venía hablando con él. Uno no vuelve a decir después 3 veces, hola, ¿cómo estás? Ya venimos hablando, ¿cierto? Con Dios pasa lo mismo. Si nunca oras, si nunca te sientas a leer tu Biblia, cuando te enfrentes a un momento de necesidad, no vas a poder orar como Nehemías. Señor, ahora fortalece mis manos. ¿Cuáles son las oraciones? Pucha, Señor, yo sé que del semestre pasado, cuando estaba en los exámenes, no he hablado contigo, pero... Y, pucha, no he ido a la iglesia, pero te quería pedir algo. Una conversación continua, igual como cuando uno habla por WhatsApp con un amigo. La Biblia nos enseña en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pero nosotros nos hemos especializado en preocuparnos por todo y orar por nada. Eso describe muchas veces nuestra sociedad y nuestra iglesia. Nos preocupamos por todo y no oramos por nada. Pero la fórmula es al revés. No se preocupen por nada y oren sobre todo. Muchas veces un matrimonio nos enseñó algo muy particular. Estábamos en su casa, un matrimonio más mayor, cenando en Estados Unidos y nos preguntan cómo están y todo. Entonces con la Bridget les empezamos a contar, bueno, está esta situación familiar, X. Estamos comiendo, ¿ya? Estoy comiendo un plato de lentejas en la mitad, cuchareando como un plato espectacular de lentejas. Y estamos conversando y el padre de la familia dice, bueno, oremos. Y yo no estoy exagerando, pero tenía la boca llena. Y empezaron a orar. Empezaron a orar y entre medio de la comida, o sea, la comida se enfrió un poco. Yo tuve que tragar como lo más piola que pude y terminaron de orar. Entonces nos causó inquietud y preguntamos por qué hacían eso. Dijo, es que muchas veces uno dice, voy a orar y nunca ora. Así que ellos cuando dicen, voy a orar por ti, paran donde estén y oran, porque no lo olvidan. Les comparto ese principio porque es súper práctico. A veces nos mandan WhatsApp en la semana, oye, ¿pueden orar por tanto? Y uno pone orando, manitos, orando, manitos, 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 manitos. Que se mejore. Ah, no, eso es otra cosa. Entonces, orando. Todos decimos orando. Y si preguntáramos del otro lado, ¿cuántos de nosotros que pusimos orando, oramos? No voy a pedir que levante la mano ni nada. Pero a veces es mejor hacer la pausa, dejar lo que está haciendo y ore. Ore en ese momento. No se preocupen por nada, pero oren sobre todo. Y el éxito aquí en este libro fue la obediencia de Nehemías. Los resultados se los dejó a Dios. Pero él fue obediente. Oró y trabajó. ¿Saben qué ocurrió cuando ellos se sobrepusieron a todas estas oposiciones? A estos 8 tipos de oposiciones. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron de que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. 52 días. Hace 52 días, era 4 de julio, y estábamos en José Domingo Cañas.
y todavía nos había anunciado que teníamos que irnos. No es mucho tiempo atrás. Hace 52 días atrás yo estaba deprimido en mi puesto de trabajo porque la noche anterior Chile había perdido con Perú en la Copa América. 52 días atrás, no era tanto tiempo. En 52 días, un copero con unos fabricantes de perfume hicieron una muralla para una ciudad. Las murallas quedaron terminadas. El pueblo trabajó durante el mes de Eliud, que era el mes más caluroso del año, y terminaron la obra. Dios fue glorificado y el enemigo fue avergonzado. ¿Cómo enfrentamos la oposición? Con oración y trabajo. palabra